no es necesario meter el punch en toda la unidad folicular, ya que el segmento inferior lo vamos a traccionar y sacar por esta tracción de forma traumática. Por ejemplo, aquí el tamaño de la glándula sebácea tiene la influencia negativa en la extracción de la unidad folicular. Entre más grande sea la glándula sebácea, mayor va a ser la sujeción de la unidad folicular y mayor la resistencia que nosotros podamos encontrar. Por ejemplo, en la imagen que nosotros vemos de la unidad folicular, nosotros no metemos el punch a lo largo de toda la unidad folicular, ya que si nosotros hiciéramos esto tendríamos más riesgo de nosotros seccionar la unidad folicular. Lo que hacemos es meter el punch hasta la parte media, como se ve aquí, y la parte de desprendimiento del segmento inferior lo hacemos por tracción. Obviamente esta parte debe ser la más cuidadosa en extraer, ya que aquí encontramos el bulbo que contiene las células multipotenciales que nos van a generar el nuevo cabello donde nosotros coloquemos esa unidad folicular. Una forma de nosotros poder aprovechar más la zona donadora es haciendo cortes parciales de unidades foliculares. Esto es separar con el punch de forma intencionada o deliberada una porción de la unidad folicular. ¿Qué quiere decir esto? En pacientes que tienen mucha densidad, cuando tienen folículos de hasta 5 o 6 folículos por unidad folicular, lo que hacemos es extraer solamente 3 folículos de esa unidad, de tal manera que el espacio entre cabello y cabello no sea muy notorio, es decir, no dejemos un orificio muy grande que pueda notarse la diferencia entre unidad y unidad. Por ejemplo, en esta unidad folicular de 3 folículos extraemos solo 2, hacemos una sección parcial y dejamos solamente un folículo que no va a dejar un hueco como tal, sino va a haber una salida de 1 o 2 folículos según como los vayamos seccionando. Obviamente para esto necesitamos utilizar punch ya de un calibre muy pequeño, estamos hablando de punch de 0.7, 0.8 milímetros de diámetro para hacer esa sección, y no todos los pacientes se prestan para realizar esto. Sin embargo, la forma en cómo se extrae de la zona donadora suele ser más imperceptible cuando se hace ese tipo de procedimiento. Y a grandes rasgos, bueno, vamos a ver que se realiza con la finalidad de disminuir la cicatriz o disminuir visualmente el daño que se genera en la zona donadora. Está indicado, bueno, principalmente para la alopecia androgenética, sin embargo ya encontramos otros usos en el trasplante de cabello, como es el trasplante facial, en el caso de cejas, barba, bigote, alopecia cicatrizal por traumatismo o enfermedades dermatológicas, en pacientes que no tienen suficiente elasticidad en el cuero cabelludo para extraer otra nueva tira, o cuando la zona de donadora no es propiamente la zona occipital, sino también es parte del cuerpo. Nosotros la mayor experiencia que tenemos es en la zona de pecho para extracción de unidades foliculares, y normalmente esto lo hacemos ya para zonas de relleno, para zonas de coronilla o entre cabello, utilizamos zona de pecho. Sin embargo, hay quien lo llega a hacer también de la misma barba, extraer cabello, de la espalda, de piernas, y bueno, estos son ya como los últimos recursos cuando uno ya no tiene una zona donadora suficiente para repoblar alguna zona. Aquí vemos, por ejemplo, un paciente que se realizó 3 procedimientos de implante de cabello. En la foto superior podemos ver el antes. El diseño que se le realizó es un diseño alto con entradas correspondientes a la edad del paciente. Entre más alto y más pequeño sea el diseño, mayor probabilidad vamos a tener de cubrir toda la zona superior. En este caso, este es el primer procedimiento que hicimos, abarcamos hasta la zona anterior y la zona media anterior. Y bueno, en este caso este es el resultado del paciente. Sin embargo, hay que comentar que este paciente nosotros lo complementamos con tricopigmentación. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos una simulación de cabello, es como aquellos pacientes que usan el Topic para que no se les transparente la piel, o algunos artistas cuando salen a luz, para que no se les transparente esa piel, usamos lo que es la tricopigmentación. En este caso lo usamos cuando el paciente ya tenemos una repoblación y una buena densidad, porque si no, lo que puede pasar es de que si el paciente sigue con el proceso de alopecia, en algún momento se puede notar esa pigmentación y puede ser algo muy desagradable. En este caso, bueno, lo recubrimos ya hasta la zona de la coronilla, por eso no se alcanza a ver totalmente la densidad, porque en esta zona también tiene un proceso de tricopigmentación. Y lo mismo podemos usar cuando extraemos de más en la zona occipital, hacemos ese proceso de pigmentación y obviamente vamos a poder explotar mucho más la zona.
Esa es la zona frontal, el hairline que se le hizo al paciente. Es un diseño alto, es un paciente grande y obviamente bueno, el diseño es muy adecuado para su edad. Esta es la zona de extracción que le realizamos al paciente. Ese es el primer procedimiento que le realizamos. Ese es el tercer procedimiento que realizamos, donde se colocaron los últimos en la zona de la coronilla. Y bueno, en realidad la idea aquí es dejar visualmente lo menos posible que se vea la extracción de unidades foliculares. En ese paciente, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un segundo, un tercer procedimiento o un procedimiento más o un segundo procedimiento extra, se pudiera hacer. Sin embargo, hay que contemplar que el paciente, sí, entre más veces se le hagan procedimientos, más tiene que dejar crecer su cabello para que no se note, no tanto esa cicatriz, sino se nota rara en la zona. Y para eso, bueno, ocupamos lo que es también la micropigmentación. Bueno, estos son algunos pacientes, redefinición de hairline y entradas. Obviamente estos tipos de pacientes nosotros los trabajamos conjunto con tratamiento farmacológico, porque bueno, él en este caso tiene mucho cabello todavía por recuperar, y nosotros lo que tratamos de hacer es de que el paciente dependa lo menos posible de un implante, es decir, la zona implantada ya la encontramos repoblada. Sin embargo, todavía corremos el riesgo de que donde implantamos nosotros hacia atrás siga perdiendo cabello, y para esto, bueno, nosotros racionalizamos el recurso que tenemos para hacer un nuevo trasplante. Zonas frontales de implantación, hairline, zonas frontales. En este caso, bueno, es una zona donadora muy limitada, ya está muy amplio lo que es el vértex, ya está muy delimitado lo que es la zona segura. En este paciente igual es un paciente que trabajamos en 3 sesiones para cubrir lo más homogéneo posible toda la parte superior. Él no le interesaba tener una buena densidad, sino tener una densidad homogénea abajo en toda la cabeza, ¿no? Hairline, en este caso, bueno, es un paciente que tiene un procedimiento previo. Lo único que hicimos nosotros es redensar la zona donde ya tenía dicho procedimiento. Línea de implantación y entradas, hairline, redensar zona media, zona de vértex. En zona de vértex hay que tener mucho cuidado y hay que tomar en cuenta lo que es la edad del paciente, porque en un futuro, si el paciente es muy joven y colocamos en vértex, él puede quedarse solamente con implantes en zona de vértex y perder todo el resto del cabello. Entonces hay que tener mucho cuidado. Zona de barba, lo que es pilares, zona media y laterales, zona de barba. La zona donadora, como quedó después del procedimiento, redensar barba, diseños de barba. Y bueno, se nos preguntó a los miembros de la Sociedad Internacional de Cirugía de Restauración de Cabello quién tenía el mejor cabello de estas 4 actrices. Shakira se llevó el primer lugar. Muchas gracias.